Hola, mi nombre es Carlos Esteban Arrea y hoy voy a exponer sobre la sentencia del caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, resuelta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2012. Mi postura es clara y jurídica. Los derechos humanos deben proteger la vida desde el momento mismo de la concepción, entendida como la unión del óvulo y el espermatozoide cuando comienza la existencia de un nuevo ser humano con identidad genética única e irrepetible. La pregunta central es, ¿debe el derecho internacional proteger la vida desde la concepción, incluso antes de la implantación en el útero? Mi respuesta es sí, porque la vida humana no depende de su ubicación, sino de su naturaleza. En el año 2000, la Sala Constitucional de Costa Rica prohibió la práctica de la fecundación in vitro, al considerar que violaba el derecho a la vida de los embriones no implantados. Varias parejas costarricenses imposibilitadas de tener hijos demandaron al Estado ante la Corte Interamericana alegando violación a sus derechos a la vida privada y a la integridad personal y a fundar una familia. En el 2012, la CIDH resolvió que la prohibición era desproporcionada y que violaba los derechos humanos, argumentando que el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la vida en general desde la concepción, no debía entenderse como una protección absoluta del embrión, sino solo desde el momento de su implantación en el útero materno. Esta interpretación ha generado un amplio debate jurídico, ético y científico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos optó por una visión funcionalista, subordinando el derecho a la vida a los derechos reproductivos y a la autonomía personal. Sin embargo, al hacerlo, dejó sin protección a los seres humanos en su etapa más vulnerable, los embriones no implantados. Desde un punto de vista comparado, la legislación europea reconoce distintos grados de protección al embrión, pero mantiene el respeto a la vida desde su inicio. En el caso Evans versus Reino Unido del año 2007, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló que el embrión posee una protección potencial como forma de vida humana, aunque deja margen a cada Estado para definir su estatus jurídico. Esto demuestra que Europa no niega la condición humana del embrión, sino que la regula con cautela. En África, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Protocolo de Maputo enfatizan la defensa de la vida desde el comienzo de la existencia. En varios países africanos como Nigeria o Uganda se sanciona la manipulación o destrucción de embriones con base en principios morales y culturales profundamente arraigados. En América Latina, constituciones como las de El Salvador y República Dominicana reconocen expresamente la protección de la vida desde la concepción. Y en el Ecuador, el artículo 45 de la Constitución establece que el Estado garantizará la vida desde la concepción. Esto demuestra que la región latinoamericana mantiene una visión provida, constitucionalmente consolidada, en contraste con la interpretación restrictiva de la CIDH. Desde una perspectiva bioética y científica, los datos también son claros. En los procedimientos de fecundación in vitro, menos del 30% de los embriones llegan a desarrollarse en embarazos viables. La mayoría son descartados, congelados o destruidos. En cambio, la concepción natural presenta un proceso biológico más armónico y con mayores probabilidades de éxito sin la pérdida deliberada de embriones. Por tanto, la fecundación in vitro implica una alta tasa de eliminación de vidas humanas en estado embrionario, lo cual contradice el principio de dignidad humana reconocido por el derecho internacional. En esta sentencia hubo un voto disidente fundamental emitido por el juez Eduardo Bio Grossi, quien sostuvo que la mayoría de la Corte reinterpretó indebidamente el artículo 4.1 de la Convención Americana, vaciándolo de su contenido original. Bio Grossi afirmó que la protección de la vida desde la concepción es una obligación directa para los estados, no una opción interpretativa. Su disidencia defendió que el embrión, aún antes de la implantación, ya es un ser humano con potencialidad plena y que su valor jurídico no puede depender del deseo o la conveniencia de terceros. En palabras del juez disidente, la vida no necesita desarrollarse dentro del útero para ser vida humana. En conclusión, el caso Artavia Murillo versus Costa Rica marca un precedente preocupante porque relativiza el derecho a la vida y coloca la autonomía individual por encima del principio de protección integral de la persona humana.
El derecho internacional debería proteger la vida desde la fecundación, sin condiciones ni etapas intermedias, porque desde ese instante existe una nueva identidad humana. Defender al embrión no es una postura ideológica, sino una exigencia jurídica, científica y moral basada en la dignidad inherente a toda persona. La verdadera defensa de los derechos humanos comienza donde empieza la vida. Muchas gracias.